Bueno, pues hola a todos, bienvenidos de nueva cuenta a otro capítulo de Los Inexpertos de la Trama. Pues en esta ocasión vamos a hablar de una película de terror, porque recuerden que pues estamos hablando últimamente de películas de terror por la temática, por la época de Halloween y Día de Muertos. Entonces durante un mes vamos a hablar de este estilo de películas. Y pues, estoy muy emocionado porque en esta ocasión pues tenemos un invitado especial, pero antes pues quiero presentarles igual a la persona que siempre me ha acompañado en estos podcasts y siempre está en todos los capítulos y es nada más y nada menos que Orlando. ¿Qué onda, Orlando? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Eduardo? ¿Qué onda? Mira, la verdad, bastante emocionado por justamente lo que comentas. Es nuestro segundo invitado. La semana pasada tuvimos uno. Pues, es otro compañero de nosotros en la universidad. Igual bueno, en futuro psicólogo también. Que la verdad es un gran amigo. Es, pues, súper buena onda. Y, pues, bueno, se llama Micael, pero le decimos de cariño Gary, ¿no? ¿Qué onda, Gary? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar hoy aquí con nosotros? Pues comparto ese sentir, Eduardo y Orlando, de estar emocionado, ya que siempre es una experiencia entrar a este tipo de cosas, ¿sabes? No, no todos los días te están grabando para luego ser ofrecido al público. Sin embargo, agradezco la invitación y creo que vamos a pasar una buena charla, porque aparte me encantan las películas y sobre todo las de terror. Entonces, partido entre varios se vuelve algo muy genial. Ya sabes, cuando quieras estás invitado y como dices es divertido hablar entre amigos de estos temas porque pues nos relajamos, aprendemos perspectivas diferentes de otras personas y está chido. Pues bueno, para comenzar, Eduardo, ¿qué podrías decirnos sobre información de la película para poner en contexto a nuestros espectadores? Bueno, antes que nada, no sé si mencioné el nombre de la película, pero pues ya lo sabrán, es Hereditary, esta película de terror que se estrenó en 2018 por la productora de A24, que me encanta esta productora, la encontré hace poco y he estado viendo sus películas y me encantan, bastante buena. Hay películas como The Witch, El Faro, entre otras películas que me gustan bastante. Y bueno, esta película fue muy famosa cuando salió. La estuvieron comparando con El Exorcista, que era tan buena como que es El Exorcista de nuestra época. Pues ya me dirán ustedes qué opinan sobre eso. Pero es una película dirigida por Ari Aster. Es su primera película que hace. Es su debut en el cine. Y está protagonizada por Tony Collette, Alex Wolff, Millie Shapiro y entre otros actores más. Y bueno, esta película tuvo un presupuesto de 10 millones de dólares, pero al final obtuvo 79 millones de dólares. Entonces fue demasiado lo que obtuvo. O sea, sí fue bastante exitosa y siento que a la gente le gustó. Y bueno, esos son todos los datos que tengo por ahora. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esta película. Pues a primeras impresiones, esa comparación de El Exorcista se hace así como, pues ni siquiera sé qué palabra ponerle, ¿eh? Porque Muy fuerte, ¿no? sí, muy fuerte, ¿no? Porque la época, tal vez, no sé si estamos hablando por décadas, porque justamente la década pasada, ¿no? El 2010, 2000, tuvimos el Títere, tuvimos el Aro, o sea, incluso puedo decir que tuvimos el Chucky, pero las nuevas versiones, ya sabes, ¿no? Las antiguas. Entonces hay varias con cuales comparar, sin embargo, creo que puede estar a la altura del Exorcista, tomando en cuenta que ni siquiera hay tantos screamers como en otras películas como para ponerse en un ambiente de suspenso, incluso puedo decir dolor, ¿sabes? O sea, cuando escuchas a la mamá llorando y gritando y decir, me quiero morir, no puedo con ese dolor", cuando pues descubre que Charlie le acaban de arrancar la cabeza por la maldad de su hermano, pues te pone erizada la piel, ¿sabes? O sea, incluso puedes empatizar, decir, ¿cómo sería encontrar algo así, no? Y la verdad es que yo, por ejemplo, bueno, algunos tal vez lo sepan, otros no, yo no soy muy fan de la película de terror. Bueno, solamente no me dan miedo. Esta película, la verdad es que, debo ser honesto, hay aparte que sí me da miedo. Había veces que usaba mi celular como para distraerme y no ver esas escenas muy oscuras. Creo que algo que mencionó Gary, que concuerdo, es que los actores hacen unas buenas interpretaciones que logran transmitir muy bien sus emociones. Hay igual, bueno, esa escena, que bueno, ya estamos hablando con spoilers, ¿no? Así que no pasa nada. Cuando muere, pues Charlie y Peter está manejando, cuando empieza a llorar, wow, yo la sentí muy fuerte. Creo que es una película, si no me equivoco, clasificación R o para mayores de 18, no estoy seguro si es la clasificación,
pero por el tipo de escenas que maneja, pues sí es bastante fuerte. No es una película que, por ejemplo, como hay casos a veces, que un niño que no esté nada de verla la ve, ay, no le pasa nada. Yo creo que esta película tiene escenas fuertes, además de que, bueno, tampoco se sabe si el niño pueda comprenderla por luego los temas que maneja, ¿no? Sí, es una película que ahora está muy buena. Como dijiste, las actuaciones están muy, muy buenas, me encantaron. Sobre todo el de la mamá de Toni Collette. Y está muy buena. No sé si compararla con El Exorcista, sí siento que está muy, muy fuerte compararlo con esa película. Pienso igual que Gary, siento que pues en ese tiempo salieron películas de terror muy buenas. Y siento que esta la comparan porque hubo un momento del 2010 para acá, como que las películas de terror como que bajaron. Eran puro screamer, o sea, puro susto así fácil. Salió Actividad Paranormal y como que eran películas que empezaron a copiar la fórmula y ya no impresionaban, ya no daban miedo. Entonces, en que sale esta película, siento que pues impresionó porque era algo muy diferente. Es otro estilo de terror. No es un terror de... O sea, hay fantasmas como tal, hay espíritus, pero no se centran el terror en los espíritus, como que se centran en las emociones de los personajes. Como que empatizas, es un terror en el que empatizas con el personaje que está viviendo una situación traumática. Y es lo que pues da miedo en sí. Sí, yo creo, o sea, como retomo un poquito esta parte que dice Eduardo. Tal vez, no sé si podamos comparar con Exorcista, sin embargo, sí empieza como que a tocar a los talones, por así decirlo, porque yo siento que está marcando un antes y un después del cine de terror de nuestra época. Me recuerda mucho la sensación que tuve cuando vi Señales. No sé si llegaron a ver Sí, esa película de Señales extraterrestres, que como tal no hay screamers, pero te estás bastante metido en el ambiente de en qué momento va a aparecer un extraterrestre a matarte, ¿no? O incluso Cuarto Contacto, no sé si la llegaron a ver, que como tal tampoco hay screamers, simplemente estás en un ambiente tan angustiante que terminas sintiendo que en cualquier momento te puede pasar a ti ese tipo de estados emocionales o sentimentales, ¿sabes? O sea, a esa sensación me recuerda cuando vi por primera vez Hereditary. sí es como terror psicológico, ¿no? O sea, como suspenso. Sí, claro, y como Babadook, no sé si vieron Babadook. No, esa no he tenido el placer de verla. Pero como tal, bueno, lo que a mí me dejó esa película es la angustia emocional que tiene la mamá. Cuando puedan checarla, vean Babadook. Y más que el fantasma o el monstruo que como que les está persiguiendo, lo que realmente te deja muy angustiado es la interacción entre la mamá y el niño, ¿saben? Lo que no puedan controlar los estados emocionales que están sufriendo, que literalmente hayan como esos pequeños roces delicados y un boom de emociones allá. Entonces, justamente lo que reflejan estas películas para mí es la angustia que puede pasar a una persona y dices, pues si esa persona lo puede estar pasando, ¿por qué yo no, eh? La verdad es que empieza fuerte en el sentido de que, bueno, empieza con el fallecimiento de la abuela de la mamá. La verdad es que empieza con una situación que, bueno, te da a entender que los personajes están ahorita en un momento que están emocionalmente, pues, vulnerables o afectados. Y la verdad es que me sorprendió que a los 20 minutos, media hora de la película, que no es mucho para lo que dura, ¡boom! Muere la hija. Y es como que, wow, otro golpe. Justamente antes de que esto suceda, la mamá había ido, bueno, que creo que entra junto, como protagonista junto con Peter, entra, pues bueno, a un grupo de apoyo y empieza a desahogarse y ves que está sufriendo, tiene cosas pues inconclusas que no ha podido concretar, que le está costando y le sumas esto, creo que es un golpe muy fuerte, no solo para la mamá, sino para la familia, que afecta en gran medida, porque bueno, en el caso de Peter, pues es responsable a cierto punto de lo que pasó, al igual que la mamá. Y pues bueno, el papá no tanto, pero pues se ve que hay tensión dentro de la familia que no están bien, o como se esperaría que estuvieran. Sí, siento que es como un drama familiar. O sea, te muestran todos esos sucesos, o sea, de cómo viven pues las tragedias que han pasado. Primero la muerte de la abuela, después la muerte de la hija. Y he escuchado por ahí que la película es aburrida, es lenta y puedo entender el por qué.
el por qué puede considerarse lenta. Porque sí hay momentos donde parece que no pasa nada, pero si la ves bien, en verdad sí está pasando. O sea, te están contando la historia de los personajes. Por ejemplo, en el momento que pasa el accidente del carro, donde muere la hija, son como 30 minutos, 40 minutos que se enfocan simplemente en la cara del hermano, de Peter. Y como primero ve al retrovisor, ve a su hermana, o sea, el cuerpo de su hermana en la ventana, así, sin cabeza, y se va sin mirar atrás hasta su casa, se baja, se acuesta a dormir. Y la verdad, mis respetos para este actor, o sea, siento que lo hizo muy bien, o sea, representó bien las emociones. Y fue bastante tiempo, como 30 minutos más o menos, que duró esa, o sea, la cámara enfocada en la cara de ese güey, viendo sus emociones, cómo sufría, y después que se pelea con la mamá, y lo ves otra vez sufrir, después empiezan a pasar cosas raras al lado de él. O sea, eso me gustó bastante, y es lo que yo disfruté. Sí, yo igual es lo que disfruté mucho. De hecho, lo hablábamos un poquito antes, las miradas, ¿sabes? Toda la película te está mostrando miradas. La mirada de la niña cuando está yendo como por su patio y ve a una señora como quemando cosas. La mirada del chavo cuando acaba de morir su hermanita. Yo me quedé, si fuera, o sea, ¿qué haría? Acabo de decapitar a mi hermana. O sea, ¿cómo debo reaccionar a eso? Por eso yo creo que es lo que más me gustó de esta película, ¿sabes? Igual la mamá, cuando pues ya llega como que a esos estados de, vamos a ponerle locura, por así decirlo, estás viendo su cara. O sea, para mí lo que más me impacta de esta película son las miradas que te transmite por las situaciones que están pasando. Dices, ¿cómo mirarías esta situación? ¿Sabes? O sea, ellos lo están viviendo así, yo cómo lo estaría viviendo. Y me encanta, de hecho, cómo justamente cuando llega a la casa luego del incidente, como que lentamente va caminando y hasta escuchas las pláticas del papá y la mamá. Ay, qué bueno que ya llegaron. Sí, no sé, que ya podemos dormir. Y el día siguiente se ve la cara así de, güey, no puedo dormir. Ves como escucha a la mamá, oye, voy por un poco de madera, que hace falta tal cosa. ¿Necesitas algo? No, 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 así. O sea, tú solo estás esperando el momento. Y te están preparando cuando la mamá descubra a su hija sin su cabeza. Ya empieza como que los gritos. No, no, no. O sea, es casi que te están invitando a un baile lento, ¿sabes? Pero que en cualquier momento se cae el techo encima de ti. Y la verdad me gustó como lo dijiste, Gaby. La verdad es que, así como dice Eduardo, en esa escena, creo que para mí fue muy fuerte, ¿no? No la esperaba. Y bueno, este actor, el que hace de Peter, la verdad es que yo la primera vez que lo vi fue en Jumanji, entonces no tenía muchas expectativas de sus actuaciones. Pero aquí, bueno, en esta película se ve que tiene un buen potencial, o sea, buenas capacidades como actor. La verdad es que en esta escena, como dice Eduardo, que lo enfocan en su cara, se ven las lágrimas, se le ven los ojos, cómo se mantiene firme para seguir su camino, bastante impresionante. La verdad es que la película maneja igual varios momentos, no de silencio como tal, sino donde el único ruido que está, pues son los pasos del protagonista o de la persona en la escena, o solo se escucha aquello que es importante escuchar, no hay como más sonidos ambientales. No sé si me explico en esta parte. Sí, de hecho me recuerda mucho, no es que haya en otras películas que no lo hayan hecho, pero las que yo he visto me recuerda mucho a La Noche del Demonio, que cuando la vi por primera vez me llamó mucho la atención, es que en las partes de suspenso no hay ese típico violín, tum, 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 ya saben, no, esa música como del piano, un órgano así bien, bien grave, simplemente era un silencio, o sea, un silencio que dices, ¿en qué momento va a pasar algo, no? Igual, complementando las escenas, o muchas de las escenas que a mí, en lo personal, me dieron más terror, son por lo mismo, hay silencio. Ves al protagonista y no ves muy bien lo que pasa alrededor por la oscuridad. O sea, no hay luz. Y el hecho de no poder ver qué hay, aunque no esté la música y el ambiente, te transmite que hay algo, ¿no? Cuando empieza todo esto de las cuestiones, pues, paranormales, cuando la mamá busca invocar a Charlie, a partir de ahí fue cuando, antes de eso, como que todo se mantenía tranquilo, entre comillas, hasta cierto punto. En ese momento dije, ya fue, ya hay un espíritu acá, van a empezar a haber sustos. Y tal cual no fue así. Y eso a mí no me encantaba tampoco, porque estoy esperando el susto y no sale nada, y es como que me vas a espantar o no. Pero cuando lo hacían,
no lo veía venir, o sea, era ingenioso. Sí, es muy buena en crear la ambientación perfecta para ocasionar esta tensión al espectador. Por ejemplo, yo cuando la vi, yo la vi en el cine. La vi, la pude ver en el cine y recuerdo que estaba solo en la sala de cine, no había nadie más. Solo estaba yo y mi novia, Andy. Y estábamos los dos allá y dijimos, ¿cuál vemos? Pues esa se ve chida. Y entramos, o sea, no sabemos de qué era. Y empieza la película, pues una película X. Pero cuando pasa la escena de la decapitación de la niña, dije, o sea, me quedé así frío, dije, ¿a qué entré? O sea, ¿qué onda? O sea, está cabroncísimo. Volteé a ver a mi novia y dije, ¿qué pedo? O sea, ¿qué estamos viendo? Y después todos esos, como dices, los silencios, hay música, o sea, si hay un soundtrack bajito que sí te pone igual en tensión y así, dije, ¿qué pedo? Terminé la película y la primera reacción que tuve es decirle a mi novia, oye, ¿qué onda? ¿Qué acabamos de ver? O sea, no, en primer no entendí ni madres, porque sí tienes que prestar atención. O sea, ya cuando la ves la segunda vez, pues ya está súper sencillo todo. Si la ves así la primera vez a lo pendejo, pues tal vez no entiendas ciertas cosas, porque hay como que mensajitos allá ocultos que te van contando la historia. En verdad te la cuentan durante toda la película, pero no te das mucho cuenta. Y ya al final, pues, se entiende todo, pero sí, o sea, es una experiencia muy, muy diferente que sabe manejar los silencios, pone la música en el momento adecuado, o sea, está muy bien hecha en ese aspecto. Sí, o sea, yo creo que lo que más destaca para mí esta película es la sutileza o la delicadeza con la que meten las cosas. O sea, sabes, como dice Eduardo, en toda la película te están contando la historia, pero no te estás dando cuenta de qué manera te la están contando. Simplemente son como pequeñas miradas, ¿no? O sea, cuando escuchas un ruido y vueltas a ver y, no pasó nada, pero en ese no pasó nada, hay algo allá. Por ejemplo, cuando la niña Charlie sale al patio y hay una señora quemando algo. Igual hay una parte en la cual Peter, el hermano, antes de la fiesta, está fumando en su bong y saca humo. Y se ve así como que de fondo alguien que igual está sacando humo, pero es la respiración de alguien, Sí, ¿sabes? Entonces te das cuenta que lo están vigilando. Y también, no sé si se acuerdan de la parte en la cual Charlie como que le corta la cabeza a una paloma Sí, sí, sí. o en su ventana. Pues al fondo voltea a ver y una señora, o sea, sí, una señora ya. Entonces tú te vas dando, o sea, como dice Rora, la primera vez que lo ves, dices, pues qué pedo, ¿no? Mala ya. Pero luego vas entendiendo que fueron preparando todo. O sea, poquito a poquito, en miradas, lo estás viendo, pero no te estás dando cuenta. sí, y hay sutilezas así súper, súper sutiles. Por ejemplo, algo que no me había dado cuenta, que lo investigué y fue cuando ya lo vi, que en el accidente de carro, el poste tiene ese simbolito del demonio Paimon. Y no lo había visto, entonces cuando lo ves por otra vez, pues te das cuenta que pues ya todo está planeado, o sea, todo fue como que arreglado por esta secta. Pero digo, ¿qué pedo? O sea, no mames. Y ya tiene sentido por qué está el venado en la calle y todo. O sea, me gusta igual esto de, pues la mamá es artista de miniaturas y que al final es como que una analogía de que pues ellos están controlados por alguien más y de que no tienen control de su vida. Hasta creo que en la clase de Peter están hablando de eso, de que ellos no tienen el control y tiene una clase así más o menos, no me acuerdo muy bien, pero hablan de eso, de que ya está todo arreglado y que ellos no pueden hacer nada porque lo están controlando. Y eso está muy chido y cómo lo representan con el arte en miniatura está muy chingón, la neta. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, como ya mencionó Gary y Eduardo, yo cuando lo estaba viendo y pasaba el coche para ir a la fiesta, vi que estaba el símbolo y dije, o sea, no vi muy bien qué era, pero dije, un símbolo. X". Luego, de repente, cuando Charlie le corta la cabeza a la paloma y ve a la señora, yo pensé que veía fantasmas o algo así. De hecho, pensé que Charlie iba a tener más desarrollo de personaje. Y por ejemplo, igual cuando está caminando como en su patio y ve a una señora quemando, yo pensé que era como el espíritu de su abuelo. O sea, había cosas que yo no entendía. Pero de hecho la terminé de ver y no entendí todo. Eduardo me ayudó bastante explicándome algunos aspectos que no entendí porque ella la había visto más de una vez. Y es cuando logras conectar todo. Esto, por ejemplo, de la mamá.
la perspectiva que ahorita Eduardo compartió, yo no la había visto de esa forma, ni había prestado atención a lo de Peter, más o menos a lo de Peter sí, porque pues como que en ese momento solo está escuchando las voces o el tipo de escena te lo permite hacer. Pero lo de la mamá, yo pensé que por algún motivo, bueno, ella se dedicaba a hacer miniaturas, pero estas cosas que hacían era como las cosas que vivía, o sea, yo pensé que de cierta manera ella determinaba lo que sucedía, o sea, yo lo había entendido, bueno, lo entendí de esa forma, ¿no? Pero ahorita que lo menciona Eduardo, pues me gusta esa perspectiva también. Sí, o sea, de hecho, la película comienza, no sé si se acuerdan, pero comienza cuando hay como que un cuarto y está señalando como todo alrededor del cuarto. Y luego ahí está la casita de miniatura. Y justamente cuando ella enfoca la casita de miniatura, empieza la película. Entonces, justamente como que empieza con esta analogía, la vuelve a retomar con la clase que dice Eduardo, porque incluso mencionan a Sófocles, el filósofo, y en cierto grado hasta termina por la escena en la que están del árbol y encima están en un ritual. O sea, todos están viendo como que en casas y en perspectivas de afuera hacia algo más pequeño o hacia algo que está sucediendo dentro de algo, ¿sabes? O sea, es algo que te estás dando cuenta y dices, chinga, ¿no? O sea, eso, esto. Y la verdad es que sí. Y de hecho, o sea, ya cuando, bueno, después de que Peter, por ejemplo, se aporrea en el salón de clases, yo no sabía qué iba a pasar, te lo juro. Yo digo, o va a explotar este chavo, o sea, no veía la lógica. Pero, como, wow, o sea, todo lo que va pasando es impresionante. Cómo el final empieza a tomar forma. De repente empiezan a pasar cosas que yo no me esperaba. Cuando la mamá arroja el libro o la libreta, se quema el papá. Y yo, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué, no? Luego cuando baja este morro, o sea, Peter, y ve a su papá, y está escuchando el ruido y está volteando, yo dije, ah, va a salir algo de atrás, sí o sí. Y sale de adelante. O sea, estaba en la sombra, o sea, no se veía. O sea, eso me gusta. Cómo juegan con las sombras. Porque no sabes, ¿sabes? O sea, como todo esto oscuro, no sabes de dónde va a venir. Sí, o sea, igual juegan con los sonidos. No sé si se acuerdan, pero Charlie hace un sonido como de caballo así. Ah, con la lengua, Simón. Sí, o sea, y luego de que, pues, muere, su hermano en distintas escenas empieza a escuchar ese sonido varias veces, ¿sabes? Y es como que, o sea, o en algún momento sale Charlie o qué onda, pero pues ahí ves igual ese juego, ¿no? Pues con las sombras, con las imágenes, con los sonidos. Para mí están bailando en la película, ¿sabes? Primero muestra como el sufrimiento de la mamá, luego la del hermano, luego la del papá y luego así, ya sabes, como que están viendo en cada uno cómo lo está viviendo cada quien, ya sabes. Eso me gusta mucho. Sí, y por ejemplo, a mí me gustó mucho eso que comentaron y comenté de que están siendo controlados por este demonio Paimon, que pues si investigas pues existe y hay algunas cosas de eso y creo que tiene algo que ver con arte, o sea, es un demonio que hace creo que manualidades o algo así, la neta no sé. Y pues está interesante cómo pues la mamá pues se dedica al arte en miniatura, esta y Charlie pues tiene su libreta de dibujo y dibuja y así. Entonces esas referencias están chidas, o sea, esos pequeños detalles son los que a mí me agradan de las películas que son pequeños pero le dan importancia a la película. Sí, claro, me recuerda, creo que se llama Inception, cuando Ah, bueno. DiCaprio al final de la película termina girando la cosita y ahí acaba la escena y no sabes si realmente dejó de girar o siguió girando. Y de ahí determinaba si realmente se quedó en el sueño o no. Entonces te das cuenta como esos pequeños detalles que al fin y al cabo terminan adornando la película. O sea, es como, ahora sí, con la frase que dices, es la cereza del pastel. Sí, ah, bueno. Y la verdad que es que sí. Por ejemplo, muchas escenas que realmente sí las sentí fuerte, además de la de Charlie, por ejemplo, es cuando Peter, o sea, ya casi al final, cuando lo persigue la mamá y él se encierra, y la mamá está como que de cabeza en la pared aporreando, así, ta, 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 y yo así de que, guay, qué onda, ¿eh? O sea, esa ya no es la mamá, o sea, de que ya no es, o sea, no podría hacer eso. Y de repente digo, ah, va a estar el cuerpo atrás. Y ya no está, y ahora es como que el de él, ¿no? O sea, bueno, hay como una silueta y está como que una foto de él ahí puesta, como que dando referencia a que
aquel va a morir, bueno, eso entendí yo. Y de repente todo el silencio, ya no escucha a la mamá ni nada, y de repente, mire, la mamá se está colgando, decapitándose. O sea, ¿qué onda? A mí me sacó muchísimo de onda. Para empezar, dije, ¿cómo entró? Y segundo, ¿por qué? O sea, como que todo este especie de conflicto a mí como espectador me pasó, que entendía una cosa y luego otra cosa me hacía entender otra. De repente, ok, que la mamá quiere cuidar a Peter, pero luego este tipo de cosas como, bueno, ella era sonámbula, cuando te cuenta que ella había puesto, bueno, entendí como que gasolina y como que los iba a prender en fuego bueno, hace unos años, y luego se despierta justo en el momento, ese tipo de cosas, como que sí te sacan mucho de onda, ¿no? O sea, bueno, a mí me pasó, como que yo no la entendí, ese tipo de, el rol de la mamá, bueno, con referencia a la problemática como tal, porque luego el papá le dice, no, es que tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, y ella te dice que no, y luego cuando les, como, no sé si un espíritu la posee o no sé qué pasa ya, pero me pone a dudar si sí o si no, no sé si me explico. Sí, o sea, siento que todo esto está muy arraigado, igual como hasta en una postura filosófica, ¿sabes? Hasta qué punto controlamos nuestro destino, ¿no? Porque si te das cuenta, cada rato ahí estás, como dice Eduardo, estas escenas de algo más grande controlando algo más pequeño. O vemos estos pequeños símbolos que dices, algo está preparado acá, y sabes, como en el poste. Pero también vemos estas escenas en las cuales la mamá parece que ya no tiene control de sí misma. Entonces estamos viendo hasta qué punto tú controlas tu destino o el destino te está controlando a ti o hay algo más, más fuerte afuera de nosotros, ¿no? O sea, controlando lo que estamos haciendo, preparando nuestro destino a que nos vamos a afrontar a algo. Entonces, si te das cuenta es como un vaivén, ¿sabes? O sea, hasta qué punto ya son acciones del personaje o hasta qué punto es algo que un grupo está preparando para que tú te tengas que, ¿no? Y todo es como desde la perspectiva de que el personaje lo está viviendo, pero te das cuenta que es algo premeditado para que viva. Entonces, eso que dices lo relaciono mucho con esta parte, pues un poquito filosófica, ¿no? O sea, en que estás tocando ese punto, quiero hablar o sea, del nombre de la película, que se llama Hereditary. Porque si lo tomas en cuenta, pues pueden ser dos cosas. La primera, que los pedos pues de tus padres o de alguien más que te heredan, como es el caso de la abuela, que pues todos sus pedos en que está en su secta y todos esos sus problemas, pues se los heredó su hija. Ya sabes que por ejemplo, uno de sus hijos se mató porque igual quiso intentar eso con él. Después, pues igual lo heredaron sus nietos. Y es una perspectiva. La otra está igual que todo está en la mente de los personajes, porque en la película mencionan que, por ejemplo, es una familia que tiene allá como que muchos trastornos mentales. La abuela tiene el trastorno de identidad disociativa. El, el papá se murió por creo que dejar de comer nada más. El hijo lo diagnosticaron igual con esquizofrenia. Pero si lo ves desde la perspectiva así como sobrenatural, pues dices, pues no tenía esquizofrenia, se mató porque pues la abuela, porque su mamá lo quiso pues hacer cosas raras o así. Pero si lo ves en la perspectiva pues más médica, pues en verdad todo estuvo en su cabeza y simplemente pues se suicidó porque no aguantó. Igual la abuela pues tenía esos problemas. La mamá que está de Annie, la que sale en la película, la principal, pues igual, supongo que lo dice el esposo en un momento, oye, te necesito llevar, cálmate, tú tienes algo, o sea, no estás bien en la cabeza, algo así le dice, y necesitamos ver eso, entonces tranquila, no te voy a seguir alimentando tus cosas. Y pues igual el hijo, y en un momento, pues en la película donde estás solo en la escuela y está del otro lado de la calle la loca esta que empieza a gritar, libérate, salte, sé libre. O sea, nadie estaba viendo a la señora, solo este chavo lo estaba viendo. Entonces ya está pues la incógnita de que es real o no es real. O sea, ¿están heredando los problemas de la abuela o las creencias de la abuela o están heredando los trastornos mentales? Sí, sí, claro, todo esto es lo que como podemos concluir un poco, ¿sabes? O sea, hasta qué punto incluso nuestro pasado influye en nuestro destino, ¿no? O lo que está el porvenir.
y qué tanto igual nuestro contexto está preparando cosas para este devenir o porvenir, ¿no? Y lo asocio mucho igual a, no sé si ustedes qué opinan de esto, pero también es como cierta crítica, por así decirlo, así lo interpreto, como toda esta parte occidental de pertenecer a un grupo, ¿no? O sea, casi, casi, creo que este es igual que hizo Midsommar, no estoy muy seguro, pero si te das cuenta, la trama trata casi de sectas, de grupos, como si fuera malo pertenecer a esas cosas, o como si justamente estos grupos rompieran un poco nuestros esquemas de comunidad, ¿no? ¿Sabes? En muchas culturas obviamente se ha visto la muerte, incluso puedo decir los mayas, ¿no? Que pues, en nuestro país está súper enriquecido en la historia prehispánica y todo eso, de sacrificios a dioses, ¿no? Y tal vez nosotros lo vemos y dices, ¿cómo alguien va a poder hacer todo este tipo de cosas? Pero retomando un poquito de historias, es más común de lo que creemos, ¿no? Y casi casi sataniza a los grupos, pero no sé si lo está satanizando o realmente está cuestionando como el hecho de, oye, hay otras maneras de ver a los grupos, ¿sabes? No todo es como crees que creciste. ¿Qué opinan de esto? Yo lo veo más como, ajá, con respecto a los grupos, de que sí hay en ocasiones familias que pertenecen a estas sectas y son como que mal vistas, pero a la vez, por el mismo tema de que pues heredas ciertas cosas, como que no te liberas completamente. Lo pongo desde la perspectiva pues más común, no sé, la religión, de que no sé, nuestros padres no sé, son muy religiosos y tú, pues, no te puedes soltar de eso, o sea, igual vas a la iglesia todos los domingos, aunque no pienses lo mismo y te inculcan lo mismo, y no puedes salir de eso, porque pues ya viene de tu pasado, o sea, sigues en el mismo tren, no sé si me dé a entender. Sí, sí, o sea, es como una, para mí lo veo un poquito, no quiero rozarlo polarizado obviamente, pero como una dicotomía, ¿no? Como qué tanto tú controlas lo que estás haciendo, qué tanto el contexto controla lo que vas a hacer, ¿no? Y va como que en esa cuerda floja de o es la persona o realmente fue el contexto, ¿no? Entonces me encanta eso, ¿no? Dejas pensando como, obviamente concluyes un poquito de los dos, pero sin embargo ves el peso de lo de afuera, muchas veces fuera del individuo que lo está viviendo. Sí, porque muchas cosas, bueno, o sea, independientemente, por ejemplo, de estas pequeñas señales como el símbolo en el poste o esas sutilezas que mencionamos, la mamá empezó a hacer el ritual o dar la bienvenida a ese espíritu porque alguien de un grupo se lo dijo. Un grupo al que ella principalmente que era el grupo de apoyo, pues ella iba pues por ir, por sentirse o buscar sentirse mejor. Pero al encontrar el apoyo en alguien más y en escuchar que esta persona lo hace, si veo que le funciona, entonces yo lo agarro y lo aplico. Y eso era como lo único que faltaba, lo último, porque ya estaba el cuerpo de la abuela en el ático, y estaba el símbolo, estaba todo, solo tenían que darle la bienvenida para que agarrara al huésped más débil masculino, que en este caso era Peter. Y es como que tú dices, ok, yo como individuo tengo mis creencias y mi forma de hacer las cosas, ¿no? Voy buscando hasta cierto punto, a pesar de que en este caso sí hay muchos factores que están preparados para que se den ciertas cosas, yo por querer sentirme mejor y ver que al otro le funciona, aplico o hago lo que hace el otro. Entonces, al hacerlo, pues bueno, en este caso trae malas consecuencias, ¿no? Pero sí me gusta esto también, como al ser individuos, ok, tenemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas, porque ella no creía. De hecho, cuando se lo está diciendo Joan, que es, pues bueno, la compañera de la mamá de Annie, ella como que se está riendo en el estacionamiento de que ¿qué me dices tú, no? ¿Qué me vas a venir a contar? Y cuando lo experimenta, pues se saca de onda, pero ve una posibilidad de que, ok, pues creo que puedo intentar algo nuevo. Y es cuando se deja influir por el contexto. Y es el factor determinante para que en este caso, pues Peter se convirtiera, o bueno, que sea el huésped del espíritu. Sí, o sea, al fin y al cabo termina siendo como, ahora sí, vamos a ponerle, quiero citar a mi gran estado de Yucatán, termina siendo un check de cosas, ¿no? En la cual vamos rozando todo tipo de temas, desde lo psicológico, como dice Eduardo, pues toda esta carga, incluso podríamos decir un poquito genética, ¿no? Que venía de familia, pero la
cargas no son genéticas, son culturales, son individuales. Y también vamos viendo que, pues, incluso la señora que mencionas que la va invitando, ¿no? Que es la del grupo. Ella amablemente, o sea, si yo fuera la mamá y estoy pasando lo que acabo de pasar, pues si bien alguien me hizo, ¿y sabes qué? Pues invocar a tu hijo y platicar con él, porque ¿no? O sea, y aparte lo hice con una seguridad y aparte casi casi te apaña, oye, tranquila, yo sé que suena raro esto, pero pues dices, ¿qué onda, no? Entonces, son, como decías, es un check de cosas, pero realmente nos va remarcando qué tan importante es incluso esta parte social, ¿no? Y la verdad es que la película tiene mucho para analizar, así como buenos momentos, los personajes te los van desarrollando en la medida en que es necesario para la película. Creo que ya hemos hablado de pues, muchas cosas buenas o que nos gustan. Si, si tuvieran que decir algo que no sea tan bueno, que no les guste de la película, ¿qué dirían? Wow, sí es una pregunta que me cuesta analizar porque me gustó mucho la película, ¿no? Tal vez algo que diría, le faltó un poquito, es como desarrollar un poquito a Charlie, ¿sabes? Como que haga cariño, por así decirlo, a Charlie, ¿no? Para que, si de por sí su muerte es impactante, que aparte te enseñan la cabeza muerta por gusanos, tal vez como un poquito más de entrada a Charlie hubiera sido así como que, pero sería eso y sí, creo que eso, creo que en la plática se me van a ir ocurriendo más cosas. ¿Tú qué dices, Eduardo? No lo sé, o sea, tal vez si le tengo que buscar algo así, porque igual me gustó bastante la película, siento que está muy bien hecha, o sea, es muy original, es algo que no había visto antes, bueno, de esa manera, no sé, me gustó bastante. Tal vez algo malo que pueda verle es que, a pesar de que me gustó estas sutilezas que te cuentan la película, o sea, te meten cachitos de cosa sutilmente. Siento que al final muchas personas no pudieron entender la película. La tienes que entender si la ves una segunda vez. Y creo que una película pues funciona cuando la ves una vez y la entiendes. Obviamente hay sus excepciones. A mí me gustan las películas que tengo que ver varias veces y analizar de más. Pero ya pensando más objetivamente, una película siento que sí debe, pues desde la primera vez que la ves, pues dejarte todo claro. Porque si llegas al momento final donde llegan todos estos güeyes desnudos, se suben a la casa y está la abuela, la mamá sin cabeza y la cabeza de la niña ya en pues como en una cruz, algo así. Dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? Ya después le entiendes porque pues sí te lo explican, pero sí es un poco difícil. Sería eso, pero pues en lo personal no me afecta. Sería como que algo más objetivo. Sí, yo creo que igual me hubiera gustado un poquito ver más interacciones entre la abuela y la mamá. O incluso mediante flashbacks, por así decirlo, o como historias que cuenten un poquito. Aunque la mamá lo cuente en el grupo, ¿no? Como cuenta un poquito que su mamá era manipuladora y todo eso. Pero un poquito de estas interacciones. Hasta podría decir que esas interacciones en las que la abuela, de hecho, aparece de repente, apaga la luz, se ve como que la abuela así perfectamente. Ver un poquito más la abuela, ¿sabes? Porque la neta es que te pintan a la abuela como alguien imponente. O sea, alguien como que... De hecho, me encanta cómo empieza el principio de la película, porque dices que mi abuela tenía ideas secretas, tenía preocupaciones secretas y para todo era reservado. Entonces te lo ponen como alguien muy reservado, pero al mismo tiempo imponente. Entonces me hubiera gustado ver más de la abuela, la neta. Sí, como dices, el que hubieran puesto más del abuelo hubiera funcionado bastante, porque sí hay momentos donde hay una carta que le deja a su hija, pero igual está muy ambigua, o sea, como que la lee y tú dices, ¿qué quiso decir esta vieja? O sea, no, tampoco le entendí bastante. Y siento que hubieran puesto, no sé, otra carta o algo donde te expliquen un poco más hacia por dónde iba la abuela, qué hacía y así. Identificarla más, cómo era su personalidad, hubiera servido mucho, porque llegó un momento que se me olvidó que existía la abuela. Entonces como que siento que allá falla. Basta, o sea, yo creo que tanto la abuela como Charlie pudieron tener más oportunidades de desarrollar estos personajes, porque en el principio enfatizan mucho en la abuela y en Charlie, o sea, te van a, bueno, te están dando a entender que van a ser importantes, y sí, son importantes en la historia,
pero no tanto en el desarrollo de lo que se da, porque pues, bueno, Charlie muere, la abuela pues ya está muerta. Tienen impacto, por supuesto que sí, e influye mucho en lo que hacen los personajes, pero el poder encariñarte con Charlie antes de la muerte hubiera sido muy bueno. Y también lo de la abuela, que tú pudieras conocer un poco más allá. Creo que esto de la abuela hubiera permitido entender un poco mejor lo que pasa al final de la película. Porque bueno, yo por ejemplo no le entendí tanto, bueno, no entendí todo. Habían cosas que no me quedaban claras, que ya luego Eduardo me explicó. Pero creo que, bueno, si una película se entiende con la primera vez que la ves, yo creo que es suficiente. Creo que en este caso funciona esa parte, ya que obviamente si la ves otra vez, pues bueno, ya entiendes más. Pero yo creo que queda claro hasta un buen punto cuando termina. Así, y eso que son como que cosas que podamos ver, o como tú dices, que no nos pudieran gustar, pero pues al fin y al cabo como que toda esta parte es subjetiva, ¿no? O sea, también tiene mucho que ver qué tanto has visto películas de terror, o sea, qué películas has visto de terror antes, ¿sabes? Porque si estamos muy acostumbrados, pues no sé, al cine americano, esta película es americana, de casualidad. Sí, creo que sí. Bueno, el cine americano de antes, por así decirlo, ¿no? O cualquier tipo de cine en general de terror que tú asocies como una película de terror, no sé, como Chucky o como Eddie Krueger o Jason, ¿no? Obviamente tenemos toda esta carga detrás que cuando nos ponen una nueva fórmula para poder experimentar el terror, pues dices, ¿no? O sea, tal vez estoy acostumbrado a esto y me lo ponen así, entonces me gustaría que fuera un poco así. Pero al fin y al cabo, yo creo que es por eso que destacó mucho esta película, ¿no? Porque viene y te dice, ¿sabes qué? No necesitas tantos screamers para poder asustar a alguien. O ¿sabes qué? No necesitas desarrollar tanto el personaje para poder asustar a alguien. O ¿sabes qué? No necesariamente tiene que haber fantasmas como tal para asustar a alguien. Sí, creo que es algo muy importante y clave lo que tú mencionas. Yo estoy muy acostumbrado al tipo de películas que, como esas, ¿no? De que hay un asesino, ese tipo de cosas. Pero, o sea, al ser diferente destaca. Y por ser diferente, a mí pues me daba más miedo. O sea, yo al no saber qué esperar, es como que, ok, pues sí me asusta, ¿no? Porque en un caso, me van a espantar. Hay un espíritu, pero acá no sé qué hay, no sé qué es. Entonces, pues angustia más, ya sabes, la angustia, lo desconocido. O sea, creo que es algo que destaca en esta. Sí, como dije al principio, es un terror diferente. No, como dijo Gary, no es un... Te ponen sonidos fuertes, lo clásico. Es más, yo no sé si llamarlo terror como tal. Pues sí, no me dio miedo como tal, a mí me dio como que asco, como que me sentí incómodo, más que miedo, más bien fue como incomodidad, porque, no sé, me metí en el papel de los personajes y decía, no, pues en su posición tampoco sabría qué hacer, o sea, no me sentiría igual, me sentiría horrible, no sabría cómo reaccionar. Como comentamos, ese trayecto del hermano por la carretera, la pelea, hasta el ver a tu mamá cortándose la cabeza, está muy feo. Y siento que esa incomodidad y el no saber lo que estoy viendo, o sea, el no creerme lo que estoy viendo, no como típicamente un fantasma que pues ya lo conocemos, como dice Gary, y no es algo nuevo, es lo que a mí me gustó bastante. Sí, al fin y al cabo, es lo que les comentaba como al principio. Las miradas que vamos viendo dentro de la película, sabes que son miradas humanas. O sea, porque al fin y al cabo, lo que a mí me dejó es tanta angustia puede soportar un humano. ¿Sabes? Y si estás viendo en la pantalla que un humano puede llegar a esos estados angustiantes, ¿por qué tú no? Como dices ahora, yo igual en muchas escenas me sentí incómodo, sobre todo en la de hermano yendo a su casa con su hermanita decapitada. Fue como, o sea, ¿qué haces? O sea, ni que llamen a la policía, porque hasta me pasó por la cabeza, no te van a inculpar a ti, que tú lo hiciste, ¿no? O sea, muy, muy remarcado esa parte de la angustia que puede pasar un humano, ¿sabes? Y creo que es un tipo de angustia que no hemos podido ver, o yo al menos en mi poca experiencia, no he podido ver mucho en otras películas. O tal vez las películas que estamos acostumbrados no remarcan esa angustia y más remarcan esa angustia de remarcar algo paranormal, ¿no? O con un asesino, pero a veces no necesitas eso para poder llegar a esos estados emocionales o angustiantes. Por ejemplo, una escena que quiero remarcar es la parte donde la mamá recrea la escena del accidente. O sea, cómo la afectó que de tal manera que pues
no sé cómo lo diría, si lo quiere vivir o quiere recordar o lo quiere ver desde otra perspectiva o no sé cómo lo estaría pensando. Es que al fin y al cabo igual termina siendo una analogía, ¿no? Cuando nos pasa algo muy angustiante, incluso nosotros que estamos estudiando psicología, podemos decir, ¿por qué hace esto? Ujú, O ¿por qué pasó esto? ¿No? O casi casi el por qué, ¿no? El por qué podemos desarrollar muchas cosas. Pero al fin y al cabo, también nosotros estamos durante la pregunta preguntándonos por qué, o sea, por qué pasó así lo de Charlie, ¿no? O por qué, cada rato te estás preguntando por qué, ¿no? O sea, por qué está pudiendo comunicarse con Charlie, o por qué este señor le viene a ofrecer esto, o por qué pasó esto. Al fin y al cabo, como que esa angustia ante la incertidumbre siempre nos está remarcando la película, ¿sabes? Aunque nos lo está explicado sutilmente, pero durante la película yo me pregunté muchos por qué. Y supongo que también es una analogía en que la mamá recrea, porque, pues imagínate, ¿sabes? O sea, llega tu hijo normal, tú vas a tener un día y, o sea, te acuestas, ¿no? Todo tranquilo. El día siguiente vas a tu carro y tienes a tu hija decapitada, ¿sabes? Yo igual estaría preguntando por qué y tratar de recrear mil escenas. bueno, creo que ya comentamos bastante sobre la película. No sé si hay algo más que quieran comentar, de qué les pareció o algún dato extra. Pues quiero igual remarcar como justo esta experiencia que hemos tenido con la peli, ¿no? Estas nuevas fórmulas, o tal vez no había llegado una película con tanto alcance en el público con esta forma. No dudo que hayan influencias de otras pelis o que ya hayan con este tipo de fórmulas y desconozcamos porque simplemente no están en el mainstream de nuestro contexto, por así decir. Sin embargo, sí nos empieza otra concepción de ver las cosas. Y esto lo asocio mucho, por ejemplo, recuerdo ver varias películas como, creo que eran francesas, en la cual era un asesino, ¿no? Y algo que me llamó la atención es que durante la película había mucho sexo, pero no sé, si ves tú el cine americano, si ves el cine mexicano, casi casi el sexo es morboso. Es así, puta, te lo están ya y casi casi te están poniendo toda la ambientación. Y luego y un poquito de estas películas europeas y es como el sexo es así, como una escena más, ¿sabes? Entonces yo creo un poquito en esta parte de que nos estamos en otras fórmulas en la cual apagan lo que estamos ya acostumbrados, que en este caso son screamers, personajes muy desarrollados, incluso pues estas interacciones paranormales, y nos enaltecen o nos ponen más ahí los en otras, que en este caso es las angustias que puede pasar un humano, las situaciones que dices, tú caerías acá, ¿no? Y toda esta parte del contexto que no entiendes por qué está pasando. Sí, me encantó como lo dijiste de que pues apagan pues todas esas cosas como los screamers y todo eso. Y estuve pensando por ejemplo, pones el tema del sexo, de que el cine americano está muy acostumbrado a usar esas herramientas como gancho para jalar público. Y en esta película no lo usan pues el terror como tal para jalar al público. Obviamente pues busca vender, pero a lo que me refiero usan las emociones, las escenas, todo lo que sucede como debe pasar. No lo embellecen para atraer, sino son como son. Y como tú mencionas, o sea, si ponen una escena de sexo, no lo ponen así súper sexualizado o así, sino lo ponen como debería ser, no ni más ni menos. Y siento que esta película lo logra bastante bien, o sea, ponen las emociones como son en realidad, no son exageradas, no te ponen gritos así fuera de lugar o cosas fuera de lugar. Sí, sí, o incluso los gritos más exaltados, por ejemplo, cuando pues la mamá se entera, ¿no? Está gritando, duele mucho, quiero morir. Pues te dices, es algo esperado que alguien diga eso, o es algo, pues digo, no sé cómo reaccionaría alguien así. Sin embargo, empatiza, ¿sabes? O sea, digo, yo creo que si yo vivo algo así, o alguien de mi alrededor vive algo así, así lo estaría viviendo. Y solo el hecho de pensar de que así se puede vivir, y yo tengo las mismas facultades para vivir esto es lo angustiante de esta película, ¿sabes? Y algo que me encanta igual que, por ejemplo, algo que, pues, no sé, en las películas clásicas de terror es como la típica persona que compra una casa y sí, todos felices y de la nada, A ¿no? huevo. Ya se empiezan a caer cosas y cosas así. Aquí no, aquí se está muriendo la familia, acá rato hay situaciones muy estresantes. Pareciera que nunca
se encuentra en un estado de calma y apenas hay estados de calma, como que ya sabes que no va a durar mucho, no se me da a entender, o sea, casi casi es como una montaña rusa de sensaciones, ¿sabes? Es un desarrollo constante de los Exacto, personajes. sí, exacto, no, no es como principio, desenlace y final. Incluso podemos decir que al final, cuando ya presentan a Damon, a Paimon, creo que así se llama, podemos decir que es el principio, el fin de un principio o el principio de un fin, ya sabes, porque pues ya despertó el demonio, ahora que sigue. Entonces no acabó como tal, ¿no? Te lo deja ahí un poquito mascado. Exactamente, la verdad es que el final lo deja pues un poco abierto, ¿no? Es como que ok, el final de este arco, si se quiere ver así, pero que ahora pues que continúa, ¿no? Creo que por mi parte ya no tengo nada más que agregar, creo que Eduardo y Gary lograron hacer una buena síntesis de lo que hemos hablado. Solo pues bueno, como ya escucharon en este podcast y video, esta película tiene el sello de inexpertos de la trama, así que si les gustó, pues los invitamos a vivir la experiencia y pues compartirlo con nosotros en redes sociales y en los comentarios. Sí, me gustaría nada más agradecer por la invitación. La verdad es que cuando uno se la pasa bien, el tiempo vuela, ¿saben? O sea, no sé a qué horas comenzamos. Son las... Sí, ya pasó un rato, entonces ni me di cuenta, ¿saben? Cuando la pasas bien con la banda, el tiempo vuela y es lo bonito. También retomando un poquito lo que dice Orlando, les invito a que nos comenten su perspectiva. Al fin y al cabo, no somos muy diferentes a ustedes que ven una película y se forman una opinión. Y creo que saber diferentes opiniones en conjunto de las nuestras, vamos construyendo algo más. Gracias, Orlando, Eduardo, expertos de la trama. Bueno, así es, como ya escucharon, pueden comentar su opinión de qué les pareció, pues, nosotros, una crítica constructiva de qué pueden mejorar, qué les gustó, qué les parece la película, alguna película nueva que les gustaría que hablemos del mismo tema, terror, parecida a esta. Y pues estamos en redes sociales como pues Inexpertos de la Trama, en Facebook, Instagram y Twitter. Y pues nos pueden escuchar en Spotify y iTunes. Ya sabes, igual estamos en YouTube para que allá nos comenten todo. Y creo que sería todo. Pues gracias a Gary por acompañarnos. Fue un gran invitado. La verdad disfruté bastante estar con él. También ya para finalizar, bueno, aquí nuestro invitado Gary también tiene una página en Twitter donde hace una especie de reseñas de música y de canciones. No sé si quieras compartir un poquito de qué trata Gary y decir pues cómo te pueden seguir o encontrar. Gracias por darme el espacio. Sí, tengo una pequeña página en Twitter que se llama Radio G15, en la cual yo doy como recomendaciones o reseñas de canciones según la emoción o el sentimiento que dejaron en mí. De hecho, una vez Orlando me mandó una de Brock Ansiolítico y le hizo pequeña reseña, ¿sabes? O sea, ahí yo puse sentir felicidad, soledad, nostalgia. O sea, casi casi pongo lo que yo sentí y lo que creo que ustedes pueden sentir. Pero los invito y gracias por el pequeño espacio, Orlando. No hay de qué, no hay de qué. Vamos a poner en la descripción también pues, el Twitter de la página de Gary para que vayan a seguirlo por los que estén interesados. Y creo que sin más, con esto finalizamos. Gracias, crack. Gracias. Hasta luego.